La encíclica Laudato Si, como lo vemos, sobre el cuidado de la casa común. El Papa Francisco, inspirado en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, toma las primeras palabras de ese cántico en el dialecto toscano, en italiano antiguo: Laudato Si, seas alabado, mi Señor. Y ya el título nos dice que la experiencia que el Papa asume de la relación del ser humano con la naturaleza tiene que ver también con todo el mundo relacional, comenzando por esa relación invisible, interior, trascendente con el autor de la realidad, el ser más real que lo real, como diría el Papa Benedicto XVI, lo más real de lo real, que es Dios. Entonces ya ese espíritu de alabanza significa que hay como una relación muy profunda del ser humano en donde está anclada esa ecología, digámoslo así, del espíritu, esa espiritualidad ecológica o esa ecología espiritual. Y desde allí hay una relacionalidad que el ser humano tiene con los semejantes y con todo el universo de la vida, toda la biosfera y todos los ecosistemas, todo el universo de la vida animal, vegetal, mineral. Esto significa que el ser humano no es el centro de toda la vida, sino que es el administrador consciente, responsable de la conciencia, la vida hecha conciencia y por tanto hecha responsabilidad administrativa. En este sentido, pues ya hay que enfrentar una concepción meramente tecnológica de la ecología o meramente antropocentrista y también una concepción meramente biocentrista. Aquí el ser humano está integrado a ese todo, pero con una responsabilidad que es precisamente la de la conciencia, que se vuelve administración cuidadosa y de cara a garantizar el futuro, las condiciones para las generaciones futuras. Yo creo que allí está ciertamente el núcleo más importante del enfoque que el Papa Francisco da, es ese núcleo de la relacionalidad completa. Y también implica el que el tema ecológico tiene que ver de una manera directa con el ejercicio de la relación que el ser humano tiene entre sí, el tema social, toda la dimensión conflictiva de la sociedad, el tema de las guerras, de las violencias, de las injusticias sociales, de las masacres. Todo esto se convierte en destrucción, digámoslo así, de la ecología y en ruina para el desarrollo armónico que indique progreso de la cultura, de la civilización. El gran aporte de la encíclica entonces está direccionado a buscar la unidad. La unidad yo la llamo para la supervivencia. Seremos capaces de dejarnos unir por la supervivencia, por el instinto de supervivencia,
convertido en un instinto colectivo, en un instinto comunitario y en un trabajo racional de todos por atajar el deterioro climático, por atajar el daño medioambiental. Ya no dañamos el medio ambiente, sino el ambiente entero, por impedir la catástrofe final, el colapso de las sociedades urbanas, el colapso de los recursos vitales del agua, por vía de extractivismo, de minería, de depredación y saqueo de los recursos. Seremos capaces de encontrar esos caminos de diálogo, de acercamiento y de concertación para que surjan unos planes de reacción inmediata. Yo creo que detrás de esta encíclica hay un líder espiritual, un papa, que ha consultado a mucha gente y que recoge también en su propia expresión y en su propio mensaje de la Laudato Si esta gran angustia que pesa sobre la humanidad, la angustia por un futuro sostenible. Estamos haciendo posible el futuro. Son aspectos muy importantes. Nosotros como iglesia, como arquidiócesis de Cali, sentimos que esto no se debe quedar en las meras especulaciones teóricas ni en controversias, sino que necesitamos generar espacios como el que hoy estamos intentando, espacios de encuentro, espacios de diálogo, de reflexión, espacios también para identificar, como lo propone el Papa en esta encíclica, líneas de orientación y acción. En los 6 capítulos de esta encíclica, pues el Papa tiene sobre todo el primero, que es como un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra casa. El segundo es como un anuncio del Evangelio de la creación. El tercero es ya un análisis sobre las raíces humanas de todo el tema ecológico. Y el cuarto ya es una visión integral de la ecología, para llegar en el quinto a las líneas de orientación y acción, y en el sexto a un tema muy importante que se llama educación y espiritualidad ecológica. Educación y espiritualidad ecológica. A mí me parece que allí está la clave. Pues comenzamos con un tema de espiritualidad, de la relacionalidad espiritual, pero finalmente hay un tema mediático de la cultura, y es la educación. La educación es ese aprender a ser, aprender a ser, aprender a aprender. Esos aprendizajes fundamentales del ser humano, aprender a decir, a compartir, aprender a volverse servidor, administrador y no depredador, explotador. Y esos aprendizajes se hacen desde que el ser humano, desde cuando el ser humano comienza a existir en el vientre materno, y tienen todo el proceso de la vida humana y todo el proceso de la cultura colectiva y todo el proceso también de la educación como cultura popular y la educación como cultura formal, como institución educativa en todos los niveles, incluido los niveles universitarios, profesionales y de posgrados. Ese es el gran desafío que tenemos. Nuestra educación tendrá que volverse hacia el ser humano en sus realidades concretas, y tendrá que adquirir pertinencia ecológica, es decir, tendrá que darle prioridad a todas estas realidades
que involucran la relacionalidad humana. Allí el Papa une educación y espiritualidad para indicar que son dos dimensiones que están entrelazadas en esa capacidad de trascender que tiene el ser humano y que la expresa no solamente en la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, sino también en toda esa capacidad de comunicarse con ese ser personal que llamamos Dios y que en cada religión tiene una expresión, un rostro humano. En el nuestro, el rostro humanado de Dios en la persona de Jesús. Ojalá que nos apliquemos a lo que tenemos más inmediato, que quienes estamos inmersos en el mundo de la educación lo trabajemos desde allí. ¿Qué significa la Laudato Si para un educador, para una escuela? ¿Qué significa la Laudato Si para el comunicador social, para esa gran escuela paralela de los medios de comunicación? ¿Qué significa la Laudato Si para todos los artistas y todos los creadores de cultura? ¿Qué significa la Laudato Si para toda la lúdica y la estética, para el deporte y para todo el mundo y el universo de la cultura? Pero también, yéndonos con el sentido de cultura, ¿qué significa la Laudato Si para la ciencia, para la tecnología, para el trabajo, para la empresa, para el emprendimiento? ¿Qué significa la Laudato Si en el mundo de la producción, en el mundo del consumo, en el mundo del transporte, de la movilidad? Pensemos, por ejemplo, en el consumidor que somos todos. Somos consumidores críticos, sabemos el producto, de dónde viene, cómo se hizo, conocemos el daño ecológico o social, humano o de injusticia social que hay detrás de un producto. Uno usa y consume, pero uno se pregunta de dónde vienen y cómo se generaron las cosas. Si fuéramos consumidores críticos, seríamos selectivos y urgiríamos a que quien está depredando y destruyendo tenga que cambiar si quiere seguir vendiendo, manteniendo oferta. Pero no somos consumidores críticos y por eso el tema de la educación es tan fundamental. Yo quiero dejar esas reflexiones y el anhelo es que este comienzo se pueda prolongar en nuevos pasos para que las instituciones de la Iglesia Católica, en el mundo educativo, en el mundo cultural, social y las parroquias en los territorios, nos pudiéramos ir articulando en la elaboración de un gran plan desde las comunidades creyentes, incluso las no católicas. Invitaríamos una dimensión también ecuménica de ecología para que tengamos incidencia en esta ecología comunitaria que va más allá de las normas técnicas que pueden cumplirse o burlarse por parte de quienes tendrían que aplicarlas.